Le doy entonces una cordial bienvenida al doctor Carlos Ricaurte Rojas. Es economista de la Universidad del Atlántico, especialista en diseño y evaluación de proyectos de la Universidad del Norte, con estudios en maestría en educación. Ha sido docente e investigador de las universidades Simón Bolívar y San Martín. Ha publicado en revistas científicas de primero y segundo cuartil. Es también el coordinador técnico del proyecto Vida Nueva, Generaciones Saludables para Colombia. El doctor Carlos nos va a hacer una presentación del proyecto Vida Nueva. Así que, doctor Carlos, le doy una cordial bienvenida a nuestro primer taller nacional en entornos saludables. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Lucía. Bueno, es un honor y un gusto compartir con ustedes elementos centrales de este proyecto, especialmente lo que tiene que ver con el protocolo de los trastornos, perdón, el protocolo de los entornos escolares saludables. Yo comienzo por decirles que esta parte del sector educativo de las escuelas de primaria y del ámbito escolar es una de las dos estrategias de un proyecto macro que se llama, como ustedes lo ven ahí, Vida Nueva, Generaciones Saludables para Colombia. Son dos ejes realmente de ese macroproyecto. Por un lado que tiene que ver con los entornos escolares saludables y por el otro mejorar la atención de los trastornos metabólicos del embarazo en el escenario hospitalario. Pareciera que fueran dos proyectos diferentes, en realidad son dos estrategias, tienen un punto de conexión, obviamente. Lo que ocurre en el embarazo no se queda ahí. Realmente lo que ocurre en el embarazo tiene unos efectos posteriormente en la madre y también en la descendencia. Y lo que uno observa en niños de 5 a 12 años, entre otras edades, es también consecuencia o tiene efecto, está relacionado, asociado con lo que les ocurrió cuando estaban en el vientre durante el embarazo de la madre. De tal manera de que por un lado, desde el punto del embarazo, vemos la situación en una perspectiva, mientras que cuando lo vemos desde el niño, además de verlo en perspectiva, también tenemos la oportunidad de rastrear hacia atrás, hacia los padres y conocer en forma retrospectiva cómo fue el proceso del niño para llegar a esa edad. Entonces, toda esta estrategia en lo que tiene que ver con las escuelas se ha organizado en un protocolo basado en evidencia. Los grupos desarrolladores adelantaron una revisión sistemática de la última evidencia. Con base en eso hicieron una síntesis de esa evidencia y extrajeron algunas recomendaciones. Aquellas recomendaciones con mayor fuerza se tomaron y pasaron a constituir como procedimientos este protocolo. Entonces, el protocolo lo conocerán más en detalle porque lo vamos a socializar. Les voy a apenas hacer una breve presentación de qué consiste ese protocolo. Digamos, decía ahorita que lo que ocurre en el vientre tiene consecuencias y lo que observa uno de los niños es también efecto de algo. Entonces, nosotros empezamos a abordar el tema cuando se observó por parte de algunos académicos locales y nacionales, además de las autoridades, lo que estaba ocurriendo con el tema de la condición nutricional de los niños. Digamos que el país estaba pasando entonces ya de tener una preocupación por la desnutrición infantil y agregarle otra preocupación más, que es que el incremento progresivo que se estaba dando en casos de sobrepeso y obesidad infantil. Por eso se habla de una doble carga nutricional que tuvo un proceso y ha tenido un proceso creciente en el tiempo,
digamos, uno ve 24.4, que fue lo que determinó la encuesta nacional de nutrición allá en el 2015, pero si uno lo ve como tendencia es mucho más preocupante. Este cuadro que ustedes ven aquí en esta diapositiva cargada de información, digamos, es una diapositiva como que tiene las características que no se recomienda en una diapositiva, o sea, tiene mucha información, pero yo la coloco aquí para indicarles a ustedes que en la que está a la izquierda están los datos de la encuesta nacional de nutrición que hicieron en el 2005, en el 2005, donde ya se hablaba de un sobrepeso y obesidad en niños de las edades que les comento, aunque aquí se habla de 10 años a 17, porque era el rango que se estaba manejando, era de 10.3% los niveles de prevalencia de exceso de peso, ahí dice sobrepeso, pero básicamente era exceso de peso. Y en la encuesta después del 2010, o sea, 5 años después, que hicieron una nueva medición que ya contemplaba eran niños de 5 a 17 años, ya aparece 17.5%. Aun cuando hay una diferencia de edades, de grupos de edades, uno puede observar que llama la atención el incremento que se estaba produciendo en niños de esa edad. Y en la encuesta que publican el 2015, digo que publican porque entiendo que se hizo antes, 2013, 2012, por allá, en esa encuesta ya hablan de un incremento del 18.8% en relación con la anterior, o sea, con el 2015, y ya hablan de un sobrepeso y obesidad del 24.4%, o sea, estamos pasando entonces de 10.3 a 17.5, luego 24.4, estamos hablando del 2015. En el año 2018, en el distrito de Barranquilla, que había tenido una prevalencia, según esa encuesta, del 25%, o sea, un poquito más alto del promedio nacional, se hizo una evaluación nutricional, una clasificación nutricional y se encontró que el porcentaje dio 29.4, es decir, ya se estaba incrementando aún más. Y el año pasado, hace apenas unos meses, 3 meses hace exactamente, se hizo otra nueva clasificación nutricional y los resultados fueron 33% de exceso de peso, o sea, sobrepeso más obesidad. Es decir, en el año 20, uno se pregunta en el año 2030 cuál será la prevalencia, porque si se ha venido incrementando en todos estos años, ustedes pueden ir proyectando mentalmente diciendo hacia dónde vamos a ir con ese sobrepeso y obesidad. Bueno, todo lo que tiene que ver con las razones, con la nutrición, con el sedentarismo, lo explicarán después unas compañeras nutricionistas y fisioterapeutas que son ponentes también de este proceso de capacitación. Entonces, el abordaje entonces que se plantea es un abordaje integral, digamos, y no solamente de forma individual, sino más que todo, como explicaba Lucía, que hacemos parte de un ecosistema y los niños dentro de ese ecosistema en que están creciendo, están también sintiendo esa influencia y la escuela es una influencia muy fuerte, como ella lo explicaba. Entonces lo que se trata es de mejorar, crear unos entornos escolares saludables para que se convierta en un ecosistema de bienestar. Y nosotros estuvimos viendo los datos de Barranquilla del año anterior y se observó algo que llamó la atención, es decir, aquellas escuelas donde, como también se midió a los docentes, donde los docentes tenían los más altos índices, indicadores, perdón, de sobrepeso y obesidad, eran también las que tenían los mayores indicadores de los niños con sobrepeso y obesidad. Y uno pudiera decir, pero no hay ningún vínculo biológico entre los docentes y los niños, pero hay un vínculo social y entonces, y no solamente que el docente tenga sobrepeso y obesidad, sino que eso apenas es una señal de un comportamiento que está asumiendo el docente y que el niño está viendo y que el niño está aprendiendo de ese comportamiento, entre comillas, aprendiendo y copiando tal vez ese comportamiento. Entonces, el sobrepeso y obesidad en los docentes no es más que el reflejo de un comportamiento, de un estilo de vida, y que ese estilo de vida lo está observando el niño y está aprendiendo de ese estilo de vida. Y empezamos a buscar en la evidencia y resulta que
que a nivel mundial se está estudiando el tema. Eso que descubrimos en Barranquilla despreveniamente, lo encontramos que a nivel mundial se está estudiando y hay una universidad aquí que ya empezó a hacer un trabajo sobre ese tema. Esto para decirle que eso hace parte de ese entorno que estamos proponiendo fortalecer en sentido saludable. Por eso entonces se habla de un marco integral de intervención con tres dimensiones, pero tiene un solo objetivo y tiene que ver con la integralidad que planteaba Lucía. Entonces el componente nutricional, el de actividad física y el bienestar socioemocional. La OMS, esto de los entornos saludables, por allá hace varias décadas ya la UNESCO lo había planteado, lo retomó la OMS en los 90, la UNICEF también ha metido mano en esto, la OPS, y la OMS plantea cerca de 13 entornos escolares saludables, perdón, sí, 13 entornos que pueden modificarse y que están influyendo en el niño. Nosotros en nuestra propuesta hablamos de empezar con algo mínimo e ir incrementándolo porque sabemos que es difícil abordarlos todos y siendo como realistas, ¿no?, con las instituciones nuestras. Entonces, esos 13 que están ahí son los que vamos a mirar con los docentes, con las escuelas de primaria, a ver cómo vamos abordando cada uno, con base en estos 4 pilares que aparecen a la derecha, lo que tiene que ver con unas normas claras dentro de la institución, cómo puede regularse esto de la oferta de alimentos saludables, lo que tiene que ver cómo se articula con la familia, también se hace la formación a los docentes y cómo incluso se integra al currículo, porque no solamente sea una intervención a espaldas del currículo, sino también tendría que ver con la formación de los niños. Hay toda una fundamentación científica y legal en la ciencia, porque estamos en esto, y toda la parte normativa. Entiendo que el expositor que viene ahora va a hablar de esa parte. Las fases en las que estamos planteando tiene estos 3 componentes, una de diagnóstico y adopción, donde vamos a hacer un levantamiento de línea base, vamos a hacer unos tamizajes antropométricos y una clasificación nutricional, e incluso también en el diagnóstico test de salud mental y también los test de actividad física. Luego vendría un proceso de planeación muy participativa. Ahí dice paquete mínimo viable. Era lo que decía ahorita, que no es que vamos a abordar todo, sino que definimos con cada institución un paquete mínimo y de ahí pensamos ir creciendo y vamos definiendo roles. Y luego haríamos la intervención directa con un monitoreo y una evaluación continua. Entonces esta parte de diagnóstico y caracterización que comienza con la antropometría, pero que también tendría que ver con los entornos, qué cosas tiene el entorno que podría estar afectando. Sería la auditoría del entorno y la percepción que se tiene de los mismos. Lo que tiene que ver con la planeación y gobernanza a nosotros nos parece muy importante porque nosotros promovemos la conformación de unos comités internos en las instituciones que organicen las actividades, que las planifiquen, que les hagan seguimiento, que las evalúen. Entonces, es por eso importante esto, lo que tiene que ver con la gobernanza, que es lo que va a dirigir y llevar a cabo de una manera organizada, sistemática, las intervenciones. Las estrategias pedagógicas también le hablarán a ustedes de esto en este proceso, lo que tiene que ver con kiosco saludable, la educación experiencial, el plato saludable y todos estos elementos de nutrición que hay ahí a la izquierda. Continúa aquí con la estrategia pedagógica, pero que tiene que ver con actividad física, la anterior era de nutrición, con los elementos que allí aparecen. Y lo que tiene que ver con bienestar socioemocional, que creo que en esta sesión también hay un expositor que va a profundizar un tema con esto del bienestar socioemocional. La participación familiar y comunitaria es clave. Nosotros entendemos que la parte familiar es muy importante, en realidad toda la comunidad educativa, pero en las experiencias anteriores el tema familiar fue decisivo para las intervenciones que se hicieron. Entonces ahí se necesita mucho el concurso de la familia y de la comunidad en general. Y el monitoreo, siempre vamos a estar haciendo seguimientos, a ellos les vamos a decir, les vamos a explicar cómo pueden organizarse con un modelo de gobernanza que vaya haciendo monitoreo, evaluaciones periódicas
del proceso, tamizajes periódicos también, en acuerdo con los colegios, como no tienen nutricionistas, con universidades, con las redes prestadoras y a través del plan de intervenciones colectivas. En esas partes ya hemos llegado a unos acuerdos en algunos territorios. Y esto resume todo lo que he querido decir. Digamos, nosotros en la fase 0, lo que se necesita inicialmente es el compromiso inicial de la escuela. Sin el compromiso real es muy poco lo que se puede avanzar. Así hay unos profesores interesados, pero se necesita un compromiso institucional. Y una vez ya empezamos entonces el diagnóstico y la preparación interna, entonces conformamos ese comité del que he venido hablando, de escuela saludable, se realiza el diagnóstico con ellos, se establece la línea base, que tiene un elemento importante, pero no es el único, que es el del tamizaje antropométrico, la clasificación nutricional. Digamos, en lo que hemos visto en varios países, en varios departamentos, estamos en 10 departamentos que hemos mirado, la mayoría se ha quedado ahí, o sea, hacen el tamizaje nutricional. Incluso yo creo que en Barranquilla también se hace el tamizaje, se tienen datos, y hay una dificultad en que no solamente en lograr hacer el tamizaje, sino en que los que los hacen, en tener los datos organizados, en el analizar los datos, porque algunos los tienen ahí, ¿no? Nosotros hicimos el tamizaje hace 2 años, ahí lo tienen. Entonces, el análisis de esos datos, en hacer uso luego de los datos para determinar acciones subsiguientes en la escuela. Miramos cómo están las normas, cómo están las políticas en el PEI y de lo que decía ahorita de la clasificación nutricional. Y luego sí partimos a la parte de planificación, donde definimos de todos esos entornos que hay planteados, incluso de los que se puedan surgir, se puedan plantear ahí, no estén en esos 13, se hace un análisis y definimos un paquete mínimo con la institución por la cual vamos a arrancar. Por ejemplo, algunos dicen, aplacemos un poco lo del huerto escolar, empecemos por tal cosa. Bueno, entonces eso se acuerda según el contexto propio de cada entidad, de cada escuela. Se priorizan las estrategias pedagógicas y se elabora el plan de acción. En una fase 3 se hace ya la instalación. Hemos recomendado un piloto. En algunas escuelas dicen, vamos a iniciar enseguida con los grupos, los salones, los cursos que tienen. En otras, pues, lo que más nosotros recomendamos, empecemos con una fase piloto y vayamos aprendiendo de ahí, de esa fase piloto. Entonces, hacemos la capacitación de docentes, se entregan unas herramientas, unos instrumentos, hacemos una dotación también y se implementa ese piloto y se recogen las primeras evidencias y se ajusta para que ya quede el planteamiento definitivo en la escuela. En la fase de implementación y escalamiento es que queremos llegar ya a toda la escuela. Las escuelas generalmente como institución, como forma jurídica, es una sola, pero tienen varias sedes generalmente. Entonces, empezamos con una sede para que eso se vaya escalando después a las otras sedes. De eso es lo que se trata. Y también algunas son muy grandes, tienen 2.000, 3.000 estudiantes, entonces, como varias que hay en Bogotá. Entonces se empieza también con unos grupos. Estamos priorizando, cuando se trata de priorizar, estamos priorizando grados de transición a 3er grado, porque nos permite hacer seguimiento, pero no estamos descartando los otros. Cuando hay necesidad de priorizar, se prioriza, porque nos permite hacer seguimiento en los próximos 3 o 4 años que sigue el proyecto y podemos evaluar con conocimiento de causa, con suficiente evidencia, los resultados. Luego de ese proceso es que nosotros nos sentamos y proponemos a la escuela mirar si todo eso se recoge en el PEI. Digamos, cuando empezamos a hablar del PEI allá, cuando hablé primero inicialmente, era como conocer qué tenían, pero después ya miramos, bueno, ya tenemos esto, miremos, ustedes saben que el proceso del cambio del PEI no es fácil. Miramos hasta dónde se puede incorporar como políticas institucionales que le den sostenibilidad al proceso y se establecen los reglamentos. Y también trabajamos el tema de fortalecer los vínculos con la familia.
Entonces, hay una fase de monitoreo permanente de todo ese proceso, que es lo que está a la derecha. Siempre vamos a estar planteando este tema del monitoreo. Y esto es más que todo lo que son eh, el protocolo, lo que son los elementos del protocolo. Es todo lo que les acabo de comentar. Y decimos aquí, la sostenibilidad depende de la integración del proyecto educativo, de la integración del proyecto al proyecto educativo institucional PEI. Si nosotros logramos eso, que es lo que de pronto hablaríamos con los docentes y con los rectores, pues creemos que puede haber sostenibilidad. Un acompañamiento que haríamos con el proceso durante el tiempo que sigue. Digamos, el proyecto en esta fase termina en el año 2029, esa fase, pero como este es un proyecto pensado a 40 años, creo que alguna vez lo comentamos, eh, la idea es continuar por lo menos haciendo seguimiento posteriormente y mudándonos para otros proyectos, para otras áreas, para que entrar a los otros departamentos y a otros municipios donde no hemos entrado. Entonces, de eso es lo que se trata, transformar las escuelas en entornos donde la salud se vive, se aprende y se disfruta. Bueno, ese es todo lo que yo podía presentarles aquí de lo que consiste el protocolo que se los vamos a entregar aquí de una manera sencilla y rápida. Tenía media hora, no sé, creo que no me pasé de la media hora, sino. Entonces, creo que pueden haber algunas preguntas, algunas inquietudes que pueden ventilarse al final en un solo bloque, porque nos pidieron quedarnos aquí precisamente para eso. Entonces, muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias.